Hola, me da mucho gusto saludarlos a todos nuevamente. Como siempre, el último jueves de cada mes, estar aquí con ustedes es un gusto y un placer para charlar, dialogar y compartir conocimientos y experiencias. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante que se llama la atención plena desde un enfoque de contemplación perceptiva. Pero antes de iniciar y hablar sobre esto, me gustaría darles un gran saludo a todos los niños del mundo, a nuestros niños mexicanos y a todos los niños que están en casa, a sus hijos, a sus sobrinos. Es un día muy especial, pero que desafortunadamente todos estamos ahorita confinados en nuestros hogares, esperando a que pase toda esta situación de contingencia de salud pública, y pienso que es lo mejor para tenerlos pues tranquilos, tenerlos en paz, y que emocionalmente se encuentran equilibrados, sincronizados, para que no les afecte toda esta situación que estamos viviendo. Y por eso el día de hoy me parece que es muy interesante lo que vamos a abordar, porque la atención plena, siendo uno de los estrategias que tiene que ver en el sentido de cómo ayudarnos para estar fisiológicamente bien y psicológicamente, pues pienso que nos ayudaría muchísimo reconocer que basta con que empecemos a darnos cuenta de manera consciente, de manera voluntaria, qué es lo que estamos haciendo en nuestros hogares, en nuestras casas, cada uno de nosotros, y cómo ayudarles también a nuestros niños y a todas las personas que están a nuestro alrededor para que esa atención plena sea benéfica, y que ese tiempo cognitivo que muchas veces nos está martillando mucho en nuestro cerebro, porque es el que nos está diciendo en cada momento: ya son a tales horas, no estoy haciendo esto, voy a hacer esto, etcétera, etcétera. Y eso hace que nuestras vidas se conviertan en una vida mecánica, rutinaria, y caigamos en una ordinariedad muy lineal, muy ortodoxa, y que no podamos disfrutar plenamente lo que estamos viviendo, aunque sean en nuestros hogares en estos momentos, porque hay tantas cosas que podemos ver a nuestro alrededor, aunque sea en nuestro hogar, ya sea en el cuarto, en la sala, en la cocina, en el patio, en el jardín, etcétera, que podemos disfrutar todo. Y bueno, eso es lo que vamos a explicar el día de hoy. Y lo vamos a hacer de manera un poquito mucho más práctica, para que ustedes sepan qué es lo que yo hago también aquí, donde transmitimos, donde también de alguna forma coexisto, vivo, y que es interesante que pongamos ejemplos muy concretos. Y bueno, ustedes saben que soy profesor de carrera. En mis últimos años me he dedicado a la investigación científica en el ámbito de la educación, y bueno, por eso quiero compartir con todos ustedes lo que la atención plena hace conmigo, o yo hago con la atención plena, para estar lo más en paz y lo más tranquilo posible. Y bueno, lo primero que tengo que compartirles y decirles que hay tantas cosas que hacer, que quiero decirles que, por ejemplo, aquí en mi escritorio, aquí donde me la paso mayormente leyendo, escribiendo, estudiando, una de las actividades que me gusta hacer para trabajar la atención plena es el hecho de, por ejemplo, colorear. Tengo mi cuaderno que compré hace tiempo, que es un cuaderno, un libro de mandalas, que bueno, a mí me gusta mucho los pensamientos de Paulo Coelho, y bueno, pues me gustó, y bueno, pues con mucha tranquilidad y con mucha paz, pues me he dedicado a estar pintando los mandalas, ¿sí? Aquí mi compañero David les está focalizando los que hasta ahorita llevo durante todo este confinamiento, estando aquí en casa, y que miren, ahí voy, hasta aquí voy, porque no son muchos. Y bueno, lo que yo hago, por ejemplo, es desde el planteamiento científico de la neurociencia, desde el punto de vista contemplativo, porque hay una ciencia que así se llama, neurociencia contemplativa, y que se relaciona mucho con la atención plena, o la atención focalizada, también se le puede llamar de esa manera. Independientemente de donde yo empiece, donde empiecen ustedes, ya sea arriba, abajo, del lado derecho, del lado izquierdo, tiene una explicación científica. Tiene una explicación científica que, si bien es cierto, es que el hecho de poner esa atención plena en el estar coloreando sin que nos salgamos de ninguna manera en el espacio que nos toca, vamos viendo que
se va activando mi cerebro en la zona que le corresponde, y conforme voy practicando cada vez más el colorear en mi mandala, entonces mi cerebro está activándose expansivamente cada vez más mi campo o la área sináptica, y eso me va a ayudar muchísimo, porque a partir de esa tensión que voy generando, voy también desarrollando mucha habilidad, ¿no? Y capacidad y destreza a la hora de estar haciendo el coloreado. Pero también a la hora de estar haciendo el coloreado, la atención plena nos ayuda muchísimo, porque emergen sentimientos, emociones, porque te conectas también con los colores, y eso hace que en ese momento, ya sea que estés contento, que estés alegre, que emocionalmente te sientas a gusto, porque estás relajado, estás relajada, y bueno, pues es una estrategia que me parece muy interesante. Bueno, eso yo lo hago. De igual manera, si yo terminara durante este mes esto, bueno, ya tengo otro cuaderno también de 100 nuevas creaciones de mandalas, y esto ya es exclusivamente para personas mucho más avanzadas, para adultos, y bueno, pues la complejidad es mucho mayor, ¿sí? Y bueno, pues aquí miren, todo un trabajo que tendré que hacer para poder salir adelante con esta contingencia que tenemos. Y bueno, les voy a mostrar algunas otras cosas que yo hago aquí en este espacio tan reducido, que tiene que ver con la atención plena, para que yo esté lo más tranquilo, lo más relajado que sea posible. Y seguramente ustedes también en casa pueden hacer esto u otras cosas, ¿no? Miren, por ejemplo, en esta área donde yo normalmente me la paso, hace días, aproximadamente un mes, o menos de un mes, tuve que tener la necesidad de comprarme una pecera, porque la pecera, obvio, con los peces, me va a dar mucho más tranquilidad el hecho de pensar que hay momentos en el trayecto del estado de vigilia, es decir, desde que amanece, que me despierto hasta que duermo, que seguramente me puedo sentir un poquito presionado o tenso porque no he terminado A o B o cierta actividad. Entonces el hecho de saber que tengo que darle de comer a los peces a cierta determinada hora, pues eso ya me activa, y el hecho ya de darles de comer y contemplar los movimientos de cada uno de los peces me puede llevar minutos o inclusive hasta horas, y bueno, eso me relaja y me quita el estrés. Eso también ayuda muchísimo, porque el tiempo, cuando lo estás disfrutando con una actividad focalizada, emergen también, como les dije hace un momento, una serie de emociones que hace que ese tiempo cognitivo pase, y cuando menos tú te lo esperes, ya pasó media hora, pasó 40 minutos o hasta una hora contemplando el movimiento de los peces. Y bueno, otra de las actividades que también a mí en lo particular me gusta y me encanta muchísimo son los juegos de mesa. Bueno, cuando tengo visita, que llegan algún compañero o compañera o amigos a visitarme, pues siempre normalmente saben que me gusta mucho el ajedrez. Y bueno, el ajedrez es otra actividad que me parece que es muy interesante y muy buena para generar la atención plena con sus hijos o con los compañeros o los amigos, porque es un juego que es estratégico, porque cada pieza, ustedes saben que tiene un movimiento especial. Y al ser una actividad lúdica, pero que tiene una complejidad, porque tienes que estar pensando en lo que está pensando tu competidor o tu contrario, y que tú, al saber los movimientos básicos, sustanciales y fundamentales, y también al darte cuenta que cada pieza tiene un valor diferente, entonces tienes que saber estratégicamente cómo jugarlo. Y bueno, cuando enseñamos a los niños, a los adolescentes y jóvenes, es una actividad que, si ellos ponen atención plena en los movimientos de las piezas, como es el peón, que solamente puede avanzar hacia el frente, que no lo puede hacer de manera diagonal a menos que pueda comer, y que la torre puede tener el movimiento de manera horizontal y de manera vertical, ¿sí?, teniendo el desplazamiento libre siempre y cuando no se interponga alguna de sus piezas de su mismo color, por ejemplo, ¿no? El caballo con sus movimientos en L, ¿sí?, y ya sea que termine o remate derecha, izquierda, etcétera, no hay ningún problema, ¿no? El alfil, totalmente diagonales, ¿sí?,
no puede ir hacia el frente ni tampoco puede ir hacia los laterales, siempre y cuando sean nada más diagonales. Y bueno, ¿qué más? La reina, que es una de las piezas que tiene el mayor valor, si no es que tiene el mayor valor, tiene el movimiento para todos lados. Es una pieza fundamental que debemos siempre mucho cuidar para que no nos la coman, porque básicamente pues, estaríamos casi teniendo una derrota segura, ¿no? Y bueno, proteger al rey es interesante porque todos los que están a su alrededor, las demás piezas, tienen que estar cuidando que no le den jaque mate al rey, porque entonces se termina nuestro juego, ¿no? Entonces, al rey como tal, pues siempre hay que cuidarlo. Es un juego medieval, digamos, que tiene toda una historia y que en este siglo XXI yo también lo recomiendo muchísimo, porque con esa atención focalizada en el manejo y en la estrategia de usar adecuadamente las piezas del ajedrez, es muy divertido. A mucha gente no le gusta el ajedrez porque es un juego que como es de estrategia y de mucho pensar, porque allí trabajamos mucho la parte del lado izquierdo del cerebro, nos convertimos en personas mucho más lógicas, mucho más racionales, más deductivas, más organizadas, más ordenadas y bueno, a la gente que prioriza el lado derecho de su cerebro, que son más espontáneos, más inductivos, más extrovertidos, normalmente o casi siempre no les va a gustar este tipo de actividad lúdica, de juego. Pero bueno, hay para todos, ¿no? La atención plena no es una actividad o práctica integral de vida exclusiva para un solo tipo de sujeto o para un solo tipo de preferencia de aprendizaje o de estilo o de lo que fuese, no, sino que la atención plena se aplica para todo. Yo simplemente pongo ejemplos que yo en lo particular siempre me ha gustado compartir con la gente que está cerca de mí y me gusta, ¿no? Pero inclusive si por ejemplo yo tengo plantas aquí, me gusta tener plantas porque tengo que tener la atención plena, el cuidado necesario para estar al pendiente de que no les haga falta su alimento, que es el H2O, el agua, y que estén siempre en condiciones aceptables. Y bueno, a poner atención plena para el cuidado de las plantas también es interesante porque hay que activar la glándula pineal, que muchas veces es bien difícil de explicarlo, pero sabemos que está allí presente, en el sentido de que si yo me conecto con la glándula pineal, con mis plantas o con un ser vivo como es un pez o un perrito o un loro o cualquier mascota que ustedes tengan en su casa, es interesante activarla para poder tener una relación empática con esos seres vivos y generar esa atracción cuántica, vibracional, energética, para que las plantas estén siempre hermosas y que los animales inferiores que viven y conviven con nosotros también estén contentos y estén alegres, en sintonía y en sincronía con la parte de la materia humana que somos nosotros. Entonces, ese es otro ejemplo, no necesariamente los juegos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, reconozcamos pues que la atención plena, al tener todo un gran desarrollo científico a partir de los años 80 a la fecha, y en donde aparece esta ciencia llamada neurociencia contemplativa, viene a favorecer muchísimo a diferentes áreas y campos de la vida del hombre, en hospitales, por ejemplo, como es en psiquiatría, como es en psicología, no se diga en el caso de nosotros como profesores en los centros escolares, porque viene a fortalecer el entendimiento y una comprensión mucho más pericial sobre cómo están aprendiendo los estudiantes desde diferentes enfoques o de diferentes estilos de aprendizaje, ya sea desde un punto de vista cognitivo, ya sea desde un punto de vista de actitud, o ya sea desde un punto de vista de personalidad, o finalmente ya sea desde un punto de vista de actividad interna y externa, como es el caso que estoy explicando. Es decir, la atención plena que yo ahorita en estos momentos estoy focalizando es una atención plena que tiene que ver con una actividad más de carácter exterior. Es decir, que cuando estamos haciendo la actividad tenemos que estar al pendiente de cómo emerge totalmente el presente, el aquí y el ahora del movimiento, de lo que estamos haciendo contemplativamente, para poder generar esos cambios fisiológicos en el cerebro que hacen que cuando no esté acostumbrado a, por ejemplo, a jugar ajedrez o allí tengo una guitarra,
tocar la guitarra, etcétera, etcétera, o hacer otro tipo de actividad que es nueva para nosotros o para mí. Entonces eso hace que extraordinariamente se genere una neuroplasticidad, porque estamos haciendo cosas nuevas y entonces estamos activando esas regiones que estaban dormidas en mi cerebro, y con la práctica permanente, con el ejercicio, vamos a hacer que esa actividad se vaya expandiendo y plásticamente o plasticidadmente hablando, vamos favoreciendo esa parte del cerebro. Y bueno, aquí tengo otra actividad lúdica que me gusta trabajar mucho, porque luego a veces vienen mis sobrinos o a veces vienen vecinitos que están aquí cerca aquí conmigo y les gusta venir a jugar. Y bueno, de que quieren que les enseñe a jugar ajedrez, o a veces tienen problemas, por ejemplo, en matemáticas. Cuando yo era profesor de educación primaria, muchos años, bueno, no muchos, pero los años que me tocó, siempre trabajaba, tuve la fortuna de trabajar con primero y me llevaba ese primer año a segundo, y de quinto me los llevaba a sexto, y pocas veces me tocaba tercero o cuarto. Pero bueno, finalmente hace casi 28 años que terminé de trabajar en la primaria. Me gustaba mucho trabajar con mis niños desde primer año con este juego llamado el juego de las regletas. Este juego llamado de las regletas es interesante porque con ello podemos trabajar todos los algoritmos, podemos trabajar exponentes, podemos trabajar decimales, podemos trabajar perímetros, podemos trabajar áreas, podemos trabajar volumen. Es decir, es una infinidad de conocimiento matemático con el cual podemos desarrollar aprendizajes matemáticos desde el método Cuisinart. Es decir, este método llamado aquí en nuestro país método de las regletas, porque finalmente no es más que ¿cómo le llamamos? Un palito, pero que matemáticamente le llamamos una forma geométrica que tiene base y altura, y que todo tiene que ver con centímetros cúbicos, ¿no? Y aquí tenemos el centímetro cúbico, que representa el color blanco. Ese es 1 centímetro cúbico. Aquí tenemos 2 centímetros cúbicos, que representa el color rojo. 3 centímetros cúbicos, que representa el color, yo le llamo verde limón, siempre les digo a los niños porque hay otro verde para que lo sepan diferenciar. Yo aquí tengo otro que vale 4 centímetros cúbicos, que es el color rosa. El amarillo, que vale 5, el verde bandera, para diferenciarlo del verde limón, que vale 6, el color negro, que vale 7, y bueno, tenemos enseguida el café, que vale 8, y después tenemos la regleta de color azul, que vale 9, y finalmente tenemos el pedazo o la regleta que vale 10, que es el color naranja. Y bueno, si ustedes se fijan, estamos aquí ya representando base 10, de tal manera que si ponemos a trabajar la atención plena como una estrategia de práctica meditativa, de contemplación perceptiva, también llamada así desde lo informal, el alumno, cuando se empieza a familiarizar de manera tangible, concreta, porque está manipulando, se va a significar mucho más su conocimiento, porque va a llegar el momento en que va a memorizar los colores, va a memorizar las dimensiones, y bueno, una vez que lo hace de manera permanente, de manera continua, entonces el estudiante va a generar entonces ya situaciones más de pensamiento lógico, porque va a empezar a deducir. Si yo le dijera cuánto vale, o represéntame el color naranja, que vale 10, hazme 3 o 4 representaciones que tengan el mismo valor, ¿sí? Aunque sea con diferente color. Y entonces el alumno o su hijo, su niño o su estudiante, unos va a decir, pues bien fácil, sumo o junto 10 unidades de color blanco, ¿no? 10 bloques que representan igual que el naranja. Otro puede decir, bueno, yo 8 blancos y 1 rojo. Bueno, porque 8 más 2 son 10. Y otros pueden decir, yo represento, pues no sé, 2 amarillos, porque me es más fácil, porque estamos hablando de mitades, y bueno, 2 amarillos representan lo mismo que un naranja. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos formar trenes. A veces jugando con los niños les decimos, vamos a formar trenes, y les digo, un blanco más un rojo más un amarillo y más un azul, ¿qué resultado me da ahí?
Pues va a decir, pues la suma me da. Entonces van a empezar a contar, a sumar los niños y van a decir, este vale 1, este vale 2, y ahí vamos 3, este vale 5, y ahí vamos 8, y este vale 9, ¿sí? 9 más 8, pues entonces me da un resultado de 17, ¿no? Y así sucesivamente. Es algo muy sencillo, muy fácil, que a los niños les gustaría muchísimo trabajar. Y bueno, yo sé que a lo mejor ahorita en sus casas, y si tienen niños pequeños, no podrán hacerlo porque estamos esperando a que esto se termine, pero bueno, espero esto les pueda servir porque no importa la edad, inclusive a nosotros como adultos podemos llegar a abstracciones mucho más complejos, como por decir 2C, por ejemplo, si es café, le vamos a poner la literaria 2C más 4A minúscula porque es amarillo, y más 1 A mayúscula que representa el azul, menos 3N negro minúscula, ¿sí? Para diferenciarlo de N mayúscula de naranja, ¿cuánto es? Entonces el niño o ustedes están mentalmente, sin utilizar la libreta, llegar a un resultado, ¿no? Entonces se pueden hacer tantas cosas que, bueno, el tiempo es muy corto, no me da para más, pero cuando gusten, el día que quieran, me gusta trabajar las regletas, el método Cuisinert, en cualquier nivel educativo es maravilloso. Y no se diga, por ejemplo, en educación básica, en preescolar y en primaria, es sustancialmente hermoso porque el niño, cuando llega a niveles de abstracción y deducción, jugando con las regletas, cuando menos se lo espera, está haciendo ya procesos demasiado abstractos, demasiado complejos, que mentalmente, sin utilizar la libreta ni ningún apunte, te puede sacar un resultado de lo más rápido que sea posible, ¿no? Bueno, pues ese es otro ejemplo también de cómo esta atención plena como estrategia en casa, en el hogar, podemos llevarlo muy amigablemente y tranquilamente, y se puede pasar uno los minutos, las horas jugando este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí tengo otro juego que me encanta también muchísimo, divertirme con la gente que me viene a visitar, porque ya sabe la gente que está aquí conmigo, tiene que alborotar la neurona, siempre les he dicho así en el son de risa, de guasa, pero bueno, aquí este es el juego famoso del Conecta 4, que básicamente es muy fácil, todos ustedes lo conocen mayormente. Son dos conjuntos de fichas, rojas y amarillas en este caso. La idea es conectar 4 fichas que estén de manera vertical u horizontal y diagonal colocadas, y una vez que se hace, pues se gana, ¿no? Entonces, si vamos jugando, bueno, yo lo voy a hacer yo solo, lo voy a jugar aquí, solamente para poner un ejemplo, si me están viendo. Si yo aquí estoy viendo que si no pongo un rojo aquí, se genera las 4 líneas, la línea con 4 fichas, y entonces yo perdería. Entonces aquí tengo que bloquear este juego, ¿no? Y bueno, sigo, y entonces voy viendo estratégicamente cuál va a ser mi juego, ¿no? Si yo soy, por ejemplo, el amarillo, pues entonces voy buscando mi estrategia para ir buscando dónde colocar las 4 fichas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo aquí nuevamente estoy viendo que tengo un riesgo de que si no coloco la roja aquí, se generarían las colección de 4 fichas, entonces ya con eso tapo el juego y seguimos, ¿no? Jugando. Entonces eso es interesante. Entonces aquí veo que ya lleva 2, entonces yo estratégicamente pongo aquí para evitar que coloque el contrario la roja ahí, ¿no? Si es que es el caso. Y bueno, allí ahora mi contrario pone el rojo, entonces yo estoy viendo que tengo el peligro, entonces tengo que bloquear ahí. Y así sucesivamente. Es un juego igual que el ajedrez. Estratégicamente vamos viendo qué está pensando mi compañero, mi amigo con el que estoy jugando, estratégicamente para yo anticipar el juego o en un momento dado estar tapando, ¿no? Según sea. Bueno, esa es una actividad también que me gusta trabajar y que me gusta jugar con la gente que me visita. Bueno, hablar pues finalmente de la atención plena con estos ejemplos muy simples, muy sencillos, es
reconocer que necesitamos en nuestras vidas personales y profesionales, pero ahorita más en lo personal porque sabemos que estamos en casa, que desde que nos levantemos, que iniciemos ese estado de vigilia, estemos alerta, como a veces les digo a mis alumnos o a los niños, que estemos como las ranas, ¿no? Siempre brincando para estar atentos en los saltos y divertirnos con todo lo que hacemos. Si es el hecho de desayunar, disfrutar lo que mamá, papá me está ofreciendo, o yo involucrarme en ayudarle para que pueda aprender no sé, el hacer mezclas, cuando tenga que licuar algo, o que tenga que vertir una sustancia con otra sustancia, o algo con otra cosa, ¿no? Etcétera, etcétera, ya sea una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea, desde el punto de vista químico, ¿no? Porque yo soy muy malo en la cocina, yo no sé cocinar, pero bueno, hago mis intentos, pero trato de explicarlo desde este ángulo mejor, para no equivocarme. Regar el jardín también, es decir, siempre con el cuidado de que no se quede ninguna planta sin que tenga la humedad con el H2O, con el agua, y que estén siempre hermosas las plantas, el césped del área verde, el asearnos, el vestirnos, el bañarnos. No lo hagamos mecánicamente, es mi recomendación. Si dejamos la mecanización y la automatización, entonces vamos a ir poco a poco, lo que yo les decía científicamente, ir conectando áreas que sinápticamente estaban dormidas, y que es necesario hacerlo para que se dé la neuroplasticidad, para que tengamos una visión mucho más compleja, mucho más interconectada cerebralmente, y yo me sienta mucho más feliz. Esa es la otra parte que quiero comentarles, que trabajar la atención plena es importantísimo, porque toca esas fibras muy sensibles que son las emociones, y que eso va a hacer que esté relajado, relajada, que esté contento, contenta, que esté alegre, alegre, feliz, que esté con mucho ánimo, y que no esté pensando ni rumiando en mi pensamiento cosas tristes, cosas horribles, que ahorita el hecho de estar confinados en nuestros hogares, en nuestro cuarto, nos hace generar el nivel de cortisona un poco más elevado, y entonces estamos muy estresados, estamos muy desesperados, no sabemos qué hacer, y bueno, el hecho de estar siempre haciendo una misma actividad, eso aburre, eso no ayuda. Si por ejemplo, y lo digo con mucho respeto, estás todo el tiempo con el celular, con tu máquina, con el internet, no es malo. El problema es que llegamos a las exageraciones, a los extremos, y entonces no le ayudamos a nuestra fisiología humana, y estamos aumentando los niveles de estrés, y bueno, los efectos es el desánimo, la tristeza, y pues bueno, eso no va a ayudar. Entonces el hecho de que tú veas que en tu cuarto o en tu casa hay tantas cosas por hacer, que no necesitas que mamá o papá, o que no necesita que nadie me esté diciendo qué es lo que tengo que hacer, más si soy un adulto, pues ponerme a hacer cosas, ¿no? Y entonces eso, ¿qué va a ocurrir? Que el tiempo cognitivo se va a ir muy rápido, y entonces nos vamos a dar cuenta que el tiempo, si realmente nos pusiéramos en el lado de la no dualidad, en el mundo de lo no condicionado, pues no existe, ¿no? Y eso, aplicado en casa, puede durar mucho más la situación de la contingencia de salud pública que hay, y a mí no me va a pasar nada, porque voy a estar siempre buscando el punto de equilibrio, la armonía entre mi parte mental, mi parte sutil, con estas actividades que pueden ustedes hacer, u otras que seguramente están haciendo ya desde casa, u otras que tendrán que inventar y crear con lo que tengan en casa, con lo que tengan en el lugar donde están ahorita actualmente. Entonces esa parte mental y esa parte sutil le va a ayudar entonces a la parte emocional, y viceversa, la parte emocional le va a ayudar a la parte mental. Y bueno, pues si hay actividades físicas como barrer, planchar, trapear, bueno, actividades que solemos hacer en casa, e inclusive hasta hacer ejercicio en el mismo lugar, aunque esté pequeño, puedo brincar, puedo moverme para bajar un poquito los kilos de más, que en estos momentos seguramente por estar siempre visualizando el refrigerador y siempre estar pensando en la comida, pues va a aumentar mi masa muscular. Entonces eso hará entonces que inclusive poner atención plena en los ejercicios que yo haga
y focalizar cierta parte o área donde yo quiera trabajar, si es mi abdomen en términos de bajar un poquito de grasa, hacer cardio y demás, pues ayuda muchísimo. Entonces, esas tres áreas o esos tres ojos del conocimiento, como dice Wilber, con la ayuda de la atención plena, imagínense hasta dónde podríamos llegar. Es algo extraordinario. Y una vez que nos habituemos a hacer atención plena o atención focalizada, como dicen otros expertos, haremos un salto cualitativo y entonces pasaremos a lo que le llamamos la conciencia plena, ¿no? Y bueno, ya hablar de conciencia plena ya es ir ya de una actividad externa a ir a una actividad interna poco a poco, ¿no? Porque si bien es cierto, la atención focalizada o la atención plena tiene que ver con la inspiración y la expiración, entonces la conciencia plena tiene que ver con otros niveles ya más profundos de situaciones neurales, inclusive de manejar ciclos por segundo, ¿no? De frecuencias cerebrales y todas esas cuestiones, ¿no? Y bueno, llegar a un nivel de la conciencia plena al último es llegar a la compasión. Y bueno, llegar a la compasión sería lo máximo para todos nosotros como seres humanos, porque realmente estaríamos básicamente en su totalidad dentro de la no dualidad, porque centraríamos toda la atención de nuestras actividades mucho más en la parte del ser que en el tener. Y bueno, de mi parte es todo. Me dio mucho gusto saludarlos. Les sigo mandando muchísimos saludos a todos. Como siempre, el agradecimiento infinito por todo lo que han aportado para su servidor y para todo el equipo que trabaja conmigo, a David, a Isa y a Saúl, que están siempre al pendiente de todos los detalles que llevamos a cabo. Les mandamos muchísimos saludos, todo el equipo que colabora con su servidor. Y bueno, agradecerles también sus comentarios, sus sugerencias. Y bueno, seguramente dentro de muy pronto me están solicitando que hagamos una práctica de meditación formal para que ustedes sepan cómo la hacemos o cómo la hago, y que puede de alguna manera servirles como modelo para que ustedes lo hagan en su casa en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, y que seguramente les va a ayudar mucho. Esperemos que me voy a poner de acuerdo con el equipo, y seguramente espero la próxima semana hacer una clase modelo que les pueda servir cómo hacer meditación en casa, para que les pueda servir mucho la focalización de su respiración, y aunque sea 5, 10, 15 minutos, ustedes estén de mejor manera. Y bueno, pues entonces nos vemos hasta la próxima. Nuevamente les mando muchos saludos a todos los niños, a sus hijos, a sus sobrinos, que se la sigan pasando muy bien lo que restó de este día, y los espero tenerlos nuevamente el siguiente jueves último del mes de mayo. Les mando muchos abrazos. Hasta pronto.